Muy buenos días para todos. Iván, ¿me confirma si me escuchas? Perfecto, Angélica. Ok. Bueno, antes de dar inicio, de nuevo, muy buenos días para las personas que ya se encuentran conectadas en este espacio. Les damos la bienvenida. De parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, les pedimos por favor que nos vayan dejando si tienen preguntas en el chat de PIR y al finalizar este espacio, se destinará un tiempo para responder esas preguntas. Les recordamos pues que la grabación que se está grabando esta sesión, adicional a ello, les pedimos que por favor registren su asistencia en el enlace que será dispuesto en el chat de preguntas y respuestas. Y la presentación de esta sesión les estará llegando a los correos electrónicos únicamente de las personas que registren su asistencia. Por favor, pues tener pendiente todas las recomendaciones que les acabo de dar y pues para dar inicio puntualmente les voy a presentar al facilitador. Es Iván Camilo Morales Cuellar. Él también hace parte del Departamento Administrativo de la Función Pública de la Dirección de Empleo Público y será quien nos compartirá toda la información relacionada con los módulos de administración del CIGEP. Quien les habla, Angélica Daza. Buenos días, Iván. Bienvenido. Te escuchamos. Vale, gracias, Angélica, muy amable por la presentación. Em, Perfecto, lo que me ven mientras damos inicio. Como lo decía Angélica, mucho gusto, mi nombre es Iván Camilo Morales. Hago parte, soy profesional especializado de la Dirección de Empleo Público, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el día de hoy pues vamos a abordar básicamente lo que son los módulos de administración, primero en materia de los servidores públicos y segundo en materia de los registros de contratos de prestación de servicios. Voy a compartir pantalla y con ello la presentación. Como lo decía Listo. Angélica, Ya la estamos viendo. vale, gracias, Angélica. Como lo decía Angélica, hay un banner dentro de la reunión habilitado para las preguntas que ustedes deseen realizar en el desarrollo de la capacitación. Las pueden ir dejando allí consignadas y al final de la misma vamos a abrir un espacio para poder resolver algunas y las que queden sin resolver, digamos que serán respondidas a través de correo electrónico, a través de los correos que ustedes diligencien en la asistencia que también está dentro del chat. Perfecto. Entonces, digamos que cuando se programó esta capacitación, no se programó intencionalmente, pero digamos que la fecha en la cual cayó este espacio, digamos que es bastante pertinente teniendo en cuenta que el día de hoy finaliza un periodo presidencial y el día a partir de mañana, digamos que inicia otro. Esto en términos técnicos, digamos que implica un movimiento bastante amplio de servidores públicos al interior de las entidades, teniendo en cuenta, digamos que hay modalidades de vinculación como por ejemplo los empleos de libre nombramiento y remoción que cambiarán en su gran mayoría. En este sentido, digamos que el ingreso de nuevos servidores públicos implica que ellos deban registrar su hoja de vida en el SIGEP y hacer su declaración de bienes y rentas de tipo ingreso. Eso es lo primero. Y para las personas que, digamos que se desvinculan de las entidades del Estado colombiano, implica que realicen su declaración de bienes y rentas de tipo retiro y adicionalmente pues que actualicen su hoja de vida para poder desvincularse de las entidades. Esto digamos que para las personas o los servidores públicos que ingresan y que se desvinculan de las entidades, pero para los equipos de talento humano y para los jefes de talento humano de las entidades, digamos que hay una labor bastante grande teniendo en cuenta este movimiento de personal. Primero porque deben verificar que se realicen los dos tipos de declaraciones que ya mencioné, los de ingreso y de retiro. Segundo, porque deben realizar la aprobación de las hojas de vida de las personas que ingresan.
a las entidades del Estado colombiano. Tercero, deben realizar la desvinculación de las personas que salen, que salen de las entidades y la vinculación de las personas que ingresan. Y digamos que todos estos aspectos los vamos a abordar en el desarrollo de la sesión. Voy a intentar ser lo más concreto posible. De igual forma, la grabación de la sesión va a quedar allí y se les enviará a los correos electrónicos que ustedes diligencien en la asistencia. Por último, y teniendo en cuenta, digamos que evitando sesgos políticos, quería dejarles, digamos que esta frase, y es que los cargos públicos son prestados, son pasajeros y magníficas oportunidades para dar y dejar lo mejor de nosotros, con la honesta convicción de servir a los demás. Y digamos, insistirles que, digamos que nosotros como servidores públicos tenemos una labor con el país independientemente de nuestro tipo de nombramiento, de vinculación, y lo importante es que lo hagamos con la mejor disposición y teniendo en cuenta que desde las entidades ofrecemos servicios hacia la ciudadanía. Vamos a abordar esta capacitación en seis puntos principalmente. Primero, un marco normativo. Segundo, unas generalidades para que ustedes tengan en cuenta esto en materia de roles y asignación de roles. Tercero, un módulo de administración del talento humano. Cuarto, un módulo de gestión de contratos. Quinto, digamos que vamos a abordar cómo es el tema de los reportes, digamos que cómo los generamos, los exportamos y los entendemos. Y por último, un espacio para dar respuesta a algunas de las preguntas que se consignen en el banner de preguntas y respuestas que se encuentra en la reunión. Es importante abordar el marco normativo porque la administración del CIGEP tiene un trasfondo jurídico y una responsabilidad disciplinaria. Vemos que el no actualizar el sistema eficientemente eh, y no registrar todas las vinculaciones, situaciones administrativas, desvinculaciones y contratos de prestación de servicios puede conllevar a la apertura de procesos disciplinarios y a tipos de sanciones, especialmente primero para los operadores de talento humano, segundo para los jefes de talento humano y los jefes de contratos, y tercero, muy importante, que ustedes tengan en cuenta que el decreto 1083 establece que la operación, registro y actualización del sistema recae principalmente en el representante legal de la entidad. Entonces, por si en algún momento llega a pasar algo con algún ente de control y digamos que se abre un proceso disciplinario por la no actualización del sistema, digamos que si bien la responsabilidad operativa recae sobre los operadores y los jefes de talento humano, es importante que ustedes tengan en cuenta que esta labor fue delegada por parte del representante legal. Entonces, como que ustedes son em, las personas que ejecutan esa función de operación, registro y control del sistema, pero que lo están haciendo en función o cubriendo jurídicamente al representante legal de la entidad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Digamos que por lo que les decía, por el tema del cierre del periodo presidencial y digamos que la apertura de un nuevo periodo presidencial, voy a ir haciendo diferentes apuntes para que ustedes tengan en cuenta. Digamos que como equipos de talento humano y como jefes de talento humano, importante, muy importante, que tengan en cuenta que hay servidores públicos que presentaron ya su renuncia irrevocable a partir del día de mañana, es decir, que van a estar hasta el día de hoy, digamos que dentro de la entidad. Muy importante que esas personas que se desvinculan realicen su declaración de bienes y rentas de tipo retiro dentro de los 3 días siguientes al retiro del servicio. Es decir, que si trabajan hasta hoy en la entidad, tienen hasta lunes, martes y miércoles de la siguiente semana para hacer su declaración de bienes y rentas de tipo retiro. Para las personas que ingresan, importante que la declaración de bienes y rentas de tipo ingreso la realicen previo a la posesión. Si me solicitan, digamos que un consejo frente al tema, si no hay declaración de bienes y rentas de tipo ingreso diligenciada, no realicen la posesión. De la misma manera, la aprobación de las hojas de vida, que es algo que ya vamos a ver en términos técnicos más adelante, debe quedar previo
a la posesión del servidor público que va a ingresar a la entidad. ¿Por qué? Porque con la verificación y aprobación de la hoja de vida, lo que estamos, digamos que certificando es que la persona cumple con los requisitos los requisitos establecidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales exigidos para el desempeño del empleo. Entonces, por eso debe quedar la aprobación de la hoja de vida previo a la posesión de los nuevos servidores públicos que ingresan. Importante que tengan en cuenta que la obligación de presentar la declaración de bienes y rentas está establecida además de en una ley y en un decreto que son los que están allí proyectados. Es una obligación que está establecida en el artículo 122 de la Constitución Política, que es la Carta Magna, y digamos que los servidores públicos y los abogados saben que hay temas de jerarquía en materia de normas. Digamos que es importante que ustedes tengan y sean conscientes de que esta responsabilidad de realizar esta declaración de bienes y rentas está establecida constitucionalmente. Es importante también que tengan en cuenta que la ley 190 de 1995, digamos que estableció los mínimos de las declaraciones de bienes y rentas, digamos que el contenido. Importante que tengan en cuenta que el decreto 2842, que después digamos que fue compilado a través del decreto 1083 del 2015, nos establece lo que les venía diciendo anteriormente, que la responsabilidad de la operación, registro y actualización del sistema está a cargo de los representantes legales de las entidades. Que tengan en cuenta que se establecen lo que les venía diciendo, tres tipos de declaración de bienes y rentas. En este caso es muy importante que tengan en cuenta la de ingreso y la de retiro. Y muy importante que tengan en cuenta que las oficinas de control interno de gestión de las entidades realizan un seguimiento permanente a la gestión, entonces, del SIGEP, de la información registrada en el SIGEP. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta esto porque digamos que pueden haber hallazgos producto de auditorías cuando las oficinas de control interno de gestión observan que no hay una actualización permanente ni una operación y un registro correcto del sistema. Entonces, ahora sí vamos a pasar, digamos que ya al tema más técnico. Para el día de hoy, digamos que no voy a realizar la presentación a través de diapositivas, voy a hacer el ejercicio práctico para que ustedes lo vayan viendo. Eh, y muy importante que tengan en cuenta esto. Hay ciertos roles que están dentro del sistema, ¿no? Digamos que el rol mayor o el papá de los roles que tiene más funciones dentro de la administración del sistema es el de administrador de entidad. Ese rol lo tenemos ciertos profesionales del Departamento Administrativo de la Función Pública. De ahí hacia abajo, los dos roles más importantes que nosotros como entidad asignamos a solicitud de ustedes son los de jefe de talento humano y de jefe de contratos. Ellos, a su vez, cuando ingresan al sistema, ya les voy a mostrar cómo, pueden asignar los roles de operador de talento humano u operador de contratos. Ellos asignan estos roles, los jefes de talento humano y de contratos asignan los roles de operadores con el fin de delegar la función de, en unos casos, la verificación de las hojas de vida y también de la administración del sistema en general. Para los servidores públicos, digamos que delegan esta función para que los operadores de talento humano sean los que hagan las activaciones de los usuarios, las vinculaciones, el registro de las situaciones administrativas, la generación de reportes y el registro de las desvinculaciones. Esto en materia de talento humano, y digamos que el jefe de contratos le puede asignarle el rol de operador de contratos a servidores públicos de su equipo de trabajo con el fin de que ellos apoyen las labores operativas de las gestiones de contratos. ¿Esto qué quiere decir? Activaciones de usuario, registro de contratos, modificaciones contractuales y terminaciones de contratos. Y ya por último, tenemos los roles de servidores públicos y contratistas, que estos roles, digamos, que se le asignan a las personas que van a ingresar a prestar sus servicios en las entidades públicas.
Importante que tengan en cuenta acá estos tipos de roles, que sepan que cuando ustedes necesiten como entidades que se asigne un rol de jefe de talento humano o de jefe de contratos, deben realizar la solicitud a través del correo electrónico soportesigep2@funcionpublica.gov.co. Esto únicamente, como les digo, para la asignación de jefe de talento humano y jefe de contratos. Y que tengan muy pendiente que los roles de operadores los asignan los respectivos jefes. Entonces vamos a pasar al módulo de administración del talento humano. Esto para, digamos que vamos a ver cómo se realiza la gestión de la información de los servidores públicos. Más adelante vamos a ver cómo se realiza la gestión de los contratos de prestación de servicios. Para ingresar al sistema, entonces vamos a la página de, regálenme un momento, de función pública. Entonces es www.funcionpublica.gov.co. Allí está el banner del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP. Allí ingresamos con nuestro tipo y número de identificación y contraseña. Vamos acá al módulo de ingresar. Y digamos que aquí van a aparecer ciertas funcionalidades que son propias de un jefe de talento humano, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que acaban de nombrar a un profesional especializado en nuestra entidad. Y vamos a ver, digamos que el paso a paso de la gestión de la información del servidor público en el sistema. Digamos que esto es todo lo que ustedes tendrían que hacer como jefes de talento humano u operadores de talento humano. Lo primero es activar el usuario. ¿Cómo activamos el usuario? Nos vamos por administración, usuario y activar usuario. Seleccionamos el tipo y número de documento y lo buscamos en el sistema. Si el usuario ya está creado en el sistema, digamos que nos va a aparecer acá la información básica. Si no está creado porque nunca ha trabajado en una entidad pública, entonces lo que procedemos a hacer es a crearle el usuario con estos datos básicos. El tipo de asociación en este caso es de servidor público y le damos activar. Verificamos que los correos electrónicos que están registrados estén bien y activos y le damos activar. Posterior a la activación del usuario, me devuelvo acá a la presentación. Ya realizamos el primer paso, ¿no? Que es la activación del usuario. Posterior a ello, el servidor público ingresa al sistema y en este caso diligencia su hoja de vida y su declaración de bienes y rentas de tipo ingreso. Cuando el servidor público ya haya realizado el diligenciamiento de estos dos documentos, que procede como, digamos que como operador o como jefe de talento humano, nosotros debemos verificar y aprobar la hoja de vida. Para verificar y aprobar la hoja de vida, quiero que tengan en cuenta algo, y es que cuando, lo que les decía anteriormente, cuando nosotros verificamos y aprobamos la hoja de vida, como jefes de talento humano, estamos certificando que los servidores públicos cumplen con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones y Competencias Laborales para desempeñar el empleo que van a desempeñar en la entidad. Yo siempre les digo a las personas del equipo, piensen en lo peor, ¿no? Más adelante puede llegar un ente de control y realizar el inicio de un proceso disciplinario porque se tiene indicios de que se realizó mal una vinculación de un servidor público en la entidad. Entonces, ¿qué pruebas va a solicitar esa persona? Va a solicitar, por ejemplo, cuál es el registro de la persona que aprobó la hoja de vida. Entonces va a aparecer nuestro nombre en el sistema, en donde nosotros verificamos y certificamos como jefes de talento humano que esa persona eh, cumplía con los requisitos exigidos para el empleo, para el desempeño del empleo. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que este ejemplo es para
que ustedes sean conscientes de la responsabilidad que existe en este paso de la verificación y aprobación de las hojas de vida. Es muy, muy, muy importante porque a veces las personas ingresan y creen que, digamos, que el estar verificando de forma a veces irresponsable todos los registros de experiencia y formación académica en el sistema, digamos que es un tema más operativo, pero no, esto tiene un trasfondo jurídico, por lo que les venía diciendo anteriormente. Entonces, para verificar y aprobar la hoja de vida, que es el paso 3, vamos por información personal y nos vamos a gestionar la hoja de vida. Allí diligenciamos el número de documento de la persona, del servidor público que se va a vincular con la entidad. Y nos vamos a la tercera opción, que es la de verificar y aprobar. Muy importante acá, que se verifiquen que los datos básicos estén bien diligenciados. Y de ahí en adelante vamos a ir pasando módulo por módulo, verificando que la información esté correctamente cargada. En un momento. Perfecto. Entonces, en los datos básicos, importante que la cédula de ciudadanía esté con el documento cargado. Acá en este caso estamos verificando que la persona cargó correctamente su cédula de ciudadanía y lo que hacemos es verificarlo. En este caso estamos hablando de un servidor público de género masculino, por ende debió cargar su libreta militar, entonces verificamos que esté bien cargada la libreta militar y la verificamos. En caso de que la persona no tenga el soporte de la libreta militar porque se le perdió, y digamos que eso es un trámite bastante simple, pero hay servidores públicos que no tienen em, a veces su libreta militar o su certificado. En caso de que no lo tenga en el sistema, eh, se le solicita al servidor público que elimine ese registro. ¿Por qué? Porque sin soporte no podemos validar ningún registro. Pasamos al módulo de educación formal, ¿no? Allí vamos a verificar eh, los las actas de grado o los diplomas que estén cargados y que soporten la educación formal de la persona. En este caso, vamos a validar un registro de educación media. Allí es importante verificar que la fecha fin coincida con la fecha de grado que está en el soporte anexo en el sistema. En este caso verificamos, digamos que el diploma de bachiller de la persona y verificamos que la persona se graduó el 28 de noviembre del 2013 y digamos que esta es la fecha que registró la persona, entonces está correctamente cargada la información. Y lo mismo para, en este caso, el registro de pregrado. Aquí está cargada el acta de grado y verificamos que eh, el acta de grado tiene como fecha el 22 de febrero del 2019 en este caso y esta es la fecha que está registrada aquí correctamente. Entonces verificamos, también debemos verificar en este caso teniendo en cuenta que el título es de administrador público, que tenga cargada su tarjeta profesional. Esto digamos que si lo requiere el empleo para el cual va a ingresar, aquí está correctamente cargada la tarjeta profesional y por ende verificamos, pasamos a verificar este registro. Y en este caso, la persona solo tiene un registro de experiencia laboral em, con fecha de inicio del 2 de julio del 2024 y con fecha de terminación del 5 de agosto del 2026. Abrimos, digamos que el soporte, la certificación laboral. Importante acá que ustedes verifiquen en que la certificación laboral cumpla con los criterios establecidos en el decreto 1083 del 2015 y que las fechas, sobre todo que las fechas estén bien. Acá está como fecha de inicio el 2 de julio del 2024 y como fecha de expedición en la parte de abajo está la del 5 de agosto. Entonces, teniendo en cuenta que se encuentra bien cargada la información, procedemos a realizar la verificación del mismo. Muy
muy importante acá, que si la persona eh, creó mal o registró mal su fecha de grado, se le debe solicitar al servidor público que la corrija. No, hay personas que proceden a realizar la verificación y solicitar la modificación después. No, no, porque lo que les decía al inicio de la capacitación, digamos que la certificación de los requisitos mínimos es una responsabilidad del jefe de talento humano y se debe hacer previo a la posesión, no un día, ni 2 días, ni 3 meses, ni un año después, es previo a la posesión. Y lo mismo en materia de la experiencia laboral. Importante verificar que, por ejemplo, si la eh, experiencia que se solicita es profesional relacionada con las funciones del empleo a desempeñar, pues que la certificación que se cargue en el sistema, además de tener el tiempo de servicio, también tenga descritas las funciones que desempeñó en los empleos anteriores al ingreso a la entidad y que esto coincida con la certificación de los requisitos mínimos. Digamos que en materia de requisitos mínimos nos podríamos quedar acá hablando un montón de cosas como temas de tarjeta profesional, de matrícula profesional, de si es necesario, em, no sé, la expedición o la presentación de la libreta militar para el ejercicio de un empleo público, pero digamos que acá estamos explicando es el paso a paso en términos técnicos en el sistema, pero muy importante que todas esas cositas de verificación de requisitos mínimos se tengan en cuenta al momento de aprobar la hoja de vida en el sistema. Cuando ya todos los registros estén verificados, lo que procedemos es a aprobar la hoja de vida. Seleccionamos la opción de aprobar. Acá nos va a señalar la entidad en la cual estamos aprobando la hoja de vida. Aquí me señala la persona o el profesional que la está aprobando y acá debemos seleccionar la modalidad a través de la cual se va a vincular la persona en la entidad. En este caso se va a vincular a un cargo público y en este caso el empleo al cual se va a vincular o para el cual estamos aprobando la hoja de vida es un profesional especializado de código 2028 grado 12. Seleccionamos aprobar y con esto se surtió el tercer paso, que es el que está acá en la diapositiva. Posterior a ello, digamos que la persona se posesiona y yo lo que les aconsejo es que ese mismo día se realice la vinculación en el empleo y ya más adelante les voy a decir por qué. La vinculación se realiza a través del módulo de vincular-desvincular. Es un paso muy sencillo. Seleccionamos tipo y número de documento de la persona. em, y allí lo que nos va a solicitar el sistema básicamente son los datos del empleado al cual lo vamos a vincular. Seleccionamos acá la primera opción de izquierda a derecha que es la de vincular. Y acá nos va a solicitar clasificación de planta. En este caso es una planta de empleados públicos. Clase de planta, en este caso es permanente. El cargo, como ya lo veníamos señalando anteriormente, es un profesional especializado. Código 2028 grado 12. Aquí nos va a seleccionar automáticamente la naturaleza del empleo, el tipo de nombramiento en este caso, digamos que tomémoslo como ejemplo para más adelante enseñarles otra cosa. Es en periodo de prueba, producto de la superación de un concurso público de méritos. Y acá nos va a señalar em, digamos que, dependencias de la entidad en la cual vamos a ubicar el empleo. La fecha de posesión, 6 de agosto del 2026. Titularidad en cargo, aún el servidor público no es titular del empleo porque es nombrado en periodo de prueba. Entonces seleccionamos que no. Acá también debemos seleccionar que no cuando vinculamos servidores públicos en provisionalidad, por ejemplo. Eh, digamos que los empleos de libre nombramiento y remoción, ellos sí son titulares de su cargo, entonces ahí sí seleccionamos la opción de sí, pero eso digamos que ya depende del tipo de nombramiento del servidor público. Importante acá, seleccionar si la persona es médico o docente. Esto
teniendo en cuenta, digamos que una particularidad de estos dos tipos de servidores públicos, pero en este caso, pues la persona que vamos a vincular no tiene la característica de ninguno de los dos, y seleccionar si la persona es expuesta políticamente. ¿Cómo sabemos si la persona es expuesta políticamente? Existe un decreto que es el 830 del 2021 y allí existen, digamos que una serie, vamos a mirarlo de una vez, para que vayamos aprendiendo cositas. Em, en el decreto 830 del 2021 existe una lista de personas que de manera enunciativa son catalogadas como em, personas expuestas políticamente y son personas que desempeñan ciertos cargos. Entonces, las personas que desempeñen los cargos de presidente de la República, vicepresidente, consejeros, directores, subdirectores, secretarios generales, directores financieros, de los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, en fin. Digamos que la mayoría de estos empleos, lo estoy hablando en términos generales, son empleos del nivel directivo de ciertos tipos de entidades. Entonces, muy importante verificar cuando estemos vinculando al servidor público si es una persona que está catalogada como una persona expuesta políticamente y señalar el sí o el no. Importante que se vayan al decreto 830 del 2021 y verifiquen esto. Por poner un ejemplo, el día de mañana el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la persona que está administrando SIGEP, y cuando vaya a vincular al señor Abelardo de la Espriella, debe seleccionar que sí es persona expuesta políticamente. ¿Por qué? Porque el empleo que va a desempeñar está enunciado taxativamente en el decreto 830 del 2021. Superado este paréntesis, ya digamos que seleccionada toda y consignada toda la información, le damos guardar. El sistema, digamos que ya va a vincular a la persona. Aquí otro paréntesis o otro tip. El CIGEP 2 ha desarrollado, digamos que diferentes funcionalidades y una de las más importantes o interesantes que incorporó fue la opción de reversar la última vinculación realizada. Si por algún motivo se realizó mal la vinculación, no sé, coloqué mal el empleo o coloqué mal el tipo de nombramiento o seleccioné que la persona era médico o docente y en realidad no lo era, digamos que procedemos a deshacer esa última vinculación. Es importante que sepan que esto se puede realizar. Listo, en este momento ya surtimos el cuarto paso. Digamos que el quinto paso, aquí vamos a hacer vamos a simular una situación en particular para poder explicar. El quinto paso es el registro de las situaciones administrativas. Situaciones administrativas en el servicio público hay muchas. Eh, puede ser, podemos empezar como una comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción. Hay comisiones para adelantar estudios en el exterior. Existen, existen también situaciones administrativas como por ejemplo cuando se declara la vacancia temporal de un empleo porque un servidor público de carrera se gana un concurso público de méritos, un empleo en un concurso público de méritos en otra entidad, entonces se declara la vacancia temporal de este empleo que desempeña acá, mientras va y cumple su periodo de prueba en otra entidad. Hay situaciones administrativas también como las vacaciones, como las licencias, como la interrupción del periodo de prueba. Digamos que la lista es muy larga, bastante larga. Si ustedes digamos que en algún momento quieren tener como una noción bastante amplia, sencilla y técnica de cuántas situaciones administrativas pueden existir en el Estado, digamos que en el servicio activo de una persona que está trabajando al servicio del Estado colombiano, puede buscar un documento que expedimos hace hace unos años, acá en el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es el ABC de las situaciones administrativas, y allí pueden tener, digamos que una noción bastante amplia. Y esto también a ustedes les va a servir, ustedes que trabajan en equipos de talento humano, para resolver diferentes dudas. Sí, aquí, como les decía, pasa por los permisos, las comisiones, los encargos, eh, el periodo de prueba
en empleos de carrera en otra entidad, que esto es lo más conocido como vacancia temporal, las vacaciones, los descansos compensados, en fin, hasta la suspensión en el ejercicio del cargo producto de una decisión disciplinaria fiscal o judicial. Listo, después de este paréntesis, como les decía, nosotros debemos registrar todas estas situaciones administrativas en el SIGEP. ¿Por dónde lo hacemos? Por información de empleo, situaciones administrativas. Yo les dije que íbamos a simular una cosa, un caso particular. En este caso, el servidor público que vinculamos, lo vinculamos a través de, se vincula a la entidad producto de un concurso público de méritos, el servidor público, digamos que ya superó su periodo de prueba. En este caso, para nombrar, digamos que para cambiarle el tipo de nombramiento a este servidor, debemos realizar lo siguiente. Irnos a vincular, desvincular. Aquí vamos a utilizar la opción que les venía diciendo anteriormente. em, que es la de reversar vinculación. Espérenme un momento. En este caso, reversamos esta desvinculación para cambiarle el tipo de nombramiento a la persona y lo volvemos a vincular para proceder a dejarle el nombramiento en carrera administrativa, teniendo en cuenta que en este caso, en el ejemplo que estamos dando, la persona ya quedó vinculada, ya superó su periodo de prueba en la entidad. Entonces, esto para poder proceder a registrar una situación administrativa. Entonces ya les explico. Volvemos a vincularlo en este caso de la misma manera que lo hicimos anteriormente. Em, Espérenme un momento. Perfecto. En este caso, digamos que ya como la persona superó su periodo de prueba, le vamos a cambiar el tipo de nombramiento a escalafonado en carrera. Lo dejamos en la misma dirección, obviamente. Y la fecha de posesión es así, queda igual que la vinculación anterior. En este caso, como les decía, el sistema automáticamente me selecciona que la persona sí es titular del encargo, del cargo, perdón, del empleo, teniendo en cuenta pues ya el tipo de nombramiento y le damos guardar. Ahora sí, digamos que siguiendo con el ejemplo que estamos abordando, la persona va a ser encargada en un empleo de carrera administrativa, producto pues del proceso de encargos que se realizó en la entidad. Entonces, para registrar esta situación administrativa, nos vamos a información de empleos, situaciones administrativas, y allí vamos a seleccionar el tipo de documento, el número, y lo vamos a buscar en el sistema. Lo seleccionamos, le damos a aceptar, seleccionamos gestionar situación administrativa, y en este caso, digamos que es como para que ustedes tengan una noción de cómo se registra. Seleccionamos registrar nueva situación administrativa. En este caso, como les decía, la que vamos a registrar es un encargo, ¿no? Un encargo en un empleo de carrera administrativa. Seleccionamos en qué clase de planta está ubicado el empleo en el cual lo vamos a encargar y seleccionamos continuar. Allí el sistema automáticamente, digamos que nos va a tomar los empleos que están vacantes dentro de la entidad para poder encargar a la persona. Entonces, digamos que en este caso la persona va a ser encargada en un empleo denominado profesional especializado código 2028 grado 15. Seleccionamos ese empleo. Lo que nos va a solicitar el sistema es, digamos que el inicio de la situación administrativa. Aquí no hay una fecha fin estipulada porque pues el encargo, digamos que no es por un periodo determinado, sino hasta que dure la vacancia del empleo. En este caso, el acto administrativo que nos ordena o por medio del cual se realiza el encargo es una resolución. Colocamos el número de la resolución y la descripción, en este caso del acto administrativo, es el epígrafe del mismo, por medio del cual se realiza un encargo en un empleo de carrera
administrativo. Perfecto. Y seleccionamos guardar. De esta manera, digamos que registramos las situaciones administrativas. Como les decía, situaciones administrativas hay muchas y todas se deben registrar en el sistema. Posterior a ello, digamos que ya para culminar, el último paso es desvincular y desasociar al usuario. Son dos pasos para que lo tengan en cuenta. En este caso, no sé, la persona decide renunciar porque tiene una nueva oportunidad en el sector privado. Entonces, lo que procedemos es irnos al módulo de vincular, desvincular. Lo mismo, seleccionamos tipo y número de documento. em, y en este caso, el sistema nos va a solicitar ciertos datos para proceder con la desvinculación. ¿No? ¿Qué datos nos va a pedir el sistema? Seleccionamos acá la segunda opción de izquierda a derecha, que es desvincular. Y en este caso nos va a solicitar la fecha efectiva de desvinculación y el tipo, la causal de desvinculación del servidor público. En este caso es una renuncia regularmente aceptada y seleccionamos desvincular. Entonces se realizó la desvinculación exitosamente y posterior a ello tenemos que desasociar al usuario del sistema. Importante que tengan en cuenta esto porque a veces los operadores o los jefes de talento humano solo desvinculan a la persona pero no desasocian al usuario. Entonces el usuario por ende queda dentro del sistema todavía de la entidad. Nos vamos por administración, usuario y desasociar usuario. Y este sería el último paso. Seleccionamos tipo y número de documento. Y es básico. Vemos que el sistema solo nos va a mostrar los datos básicos de la persona y la opción de desasociar. Creo que digité mal el número de documento. Muy, 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 muy importante acá tener en cuenta que a veces las personas que están realizando los cambios en el sistema tienen dudas frente a, no sé, el tipo de la causa de desvinculación. Entonces, importante que se vayan al acto administrativo por medio del cual se desvinculó la persona, porque a veces, no sé, colocan insubsistencia de nombramiento cuando la resolución lo que ordena es una renuncia regularmente aceptada. Entonces, es importante que siempre que vayan a hacer los movimientos en el sistema tengan a la mano los actos administrativos. Listo, perfecto. En este caso nos trae los datos del usuario y lo único que debemos hacer es desasociar al usuario. Y digamos que ya finalizó el ciclo del servidor público en el sistema. Entonces, recuerden, estos son los 6 pasos del ciclo del servidor público en la entidad, teniendo en cuenta lo que debemos realizar o la operación y registro en el SIGEP. Activar usuario, eso va por parte de nosotros. El servidor público diligencia su hoja de vida y declaraciones de bienes y rentas previo a la posesión del empleo. Nosotros verificamos y aprobamos hojas de vida, vinculamos, registramos situaciones administrativas y por último desvinculamos y desasociamos al usuario. Digamos que dentro de las diapositivas que les vamos a enviar a ustedes en las memorias de la presente capacitación están todos estos pasos desglosados para que ustedes lo tengan pendiente. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos con el módulo de administración de contratistas. Digamos que es un tema bastante parecido al módulo de servidores públicos. Por eso digamos que vamos a abordar unos pasos así, digamos que de manera muy rápida. Aquí digamos que los pasos son bastante similares y hay unas diferencias principales. Primero, que los contratistas no diligencian la declaración de bienes y rentas en el SIGEP, solo diligencian
su hoja de vida en cumplimiento de lo establecido en el decreto 1083 del 2015. Segundo, que aquí ya no vamos a realizar una vinculación en el sistema, sino un registro de un contrato de prestación de servicios. Tercero, que acá no hay registro de situaciones administrativas, sino de novedades contractuales. Novedades contractuales como la suspensión de un contrato, la prórroga de un contrato, la modificación del valor de un contrato, etcétera. Y aquí no vamos a realizar desvinculaciones, sino que vamos a realizar la terminación del contrato con la respectiva desasociación. La activación del usuario se hace de la misma forma: administración, usuario, activar usuario. La validación y aprobación de la hoja de vida se realiza de la misma manera por información personal y gestionar hoja de vida. Los criterios de validación son los mismos porque previo a la suscripción de un contrato, las personas deben cumplir con unos mínimos, principalmente en materia de formación académica y de experiencia, para cumplir con lo establecido en los pliegos contractuales. El registro del contrato sí se realiza por el módulo de contratos, gestionar contratos. Buscamos a la persona con número, tipo y número de documento y allí nos va a solicitar una información más amplia que la que nos solicitaba para vincular a los servidores públicos. Para el registro de los contratos nos va a solicitar el área de la entidad en la cual la persona va a prestar sus servicios profesionales, el departamento, el municipio, también en donde va a prestar los servicios, la fecha de firma del contrato y de firma o suscripción y de inicio. Digamos que esas dos firmas, por lo general, no, es que a veces son diferentes, a veces son iguales, pero es importante que tengan en cuenta que son dos fechas diferentes. La fecha final estipulada inicialmente del contrato, el número del contrato, la duración en días y en meses, digamos que lo calcula automáticamente el sistema, y alcance del contrato. Nos va a solicitar el monto de los honorarios y digamos que el monto del contrato y los honorarios que se van a pagar eh, al contratista. Muy importante acá tener en cuenta que nos va a solicitar información de la fuente de financiación de la entidad. Digamos que si ustedes em, tienen dudas frente a cuál es la fuente de financiación de la entidad, pueden remitirse a las subdirecciones financieras o las dependencias que hagan sus veces para que ellos les aclaren este tema y también el tema de la administración de los recursos. Muy importante que seleccionen si el contrato implica un derecho de exclusividad o no, porque si ustedes, si el contrato efectivamente no implica un derecho de exclusividad y ustedes le marcan en el sistema que sí, la persona no podrá suscribir contratos en otras entidades públicas. Entonces es importante que verifiquen este derecho de exclusividad. Y también les va a solicitar los datos del supervisor del contrato. El registro de novedades contractuales, digamos que pueden haber muchas, pero por lo general se presentan prórrogas, por lo general se presentan modificaciones en las fechas de terminación, a veces por terminaciones anticipadas de los contratos. Y digamos que todas estas novedades contractuales que se puedan presentar se registran a través de este módulo. Muy importante que ustedes verifiquen cuando se termine, digamos que el contrato de prestación de servicios, que efectivamente el sistema lo haya terminado automáticamente en la fecha de finalización que ustedes colocaron inicialmente. Esto con el fin de proceder a desasociar al usuario en el sistema. Perfecto. Entonces ya abordado los dos módulos y teniendo en cuenta que nos queda un poquito de tiempo,
vamos a abordar el tema de la gestión de los reportes. Para la gestión de los reportes nos vamos a gestión de la información, catálogo de reportes y lista de reportes. En este caso vamos a descargar solo uno solo, que es el de vinculaciones de la entidad y encargos de carrera, como para que ustedes tengan pendiente cómo se descarga. Seleccionamos en visualizar el reporte y el único filtro que le vamos a colocar en esta búsqueda es el de el código SIGEP de la entidad. En este caso, el código SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública 0022. Qué pena. Le damos en generar primero y ya cuando digamos que el sistema lo genere, que ya me aparece acá, le damos descargar. Nos va a descargar el reporte en un archivo en formato Excel y pues allí vamos a encontrar toda la información que se ha registrado en el sistema. Esto pues para que ustedes lo tengan pendiente. Pueden descargar reportes de diligenciamiento de declaración de bienes y rentas. Ese lo puede descargar el jefe de talento humano. Pueden descargar reportes de activación de usuarios, de vinculación, por ejemplo, que es el que acabamos de ver, el reporte de contratos de prestación de servicios registrados y también pueden descargar reportes como el de monitoreo de diligenciamiento de hoja de vida. Muy, muy importante que tengan en cuenta algo, y es que cuando ustedes realizan la vinculación de un servidor público o el registro de un contrato de prestación de servicios, el sistema automáticamente lo que procede a hacer es a publicar la información en el directorio de servidores públicos y contratistas del SIGEP. ¿Por qué? Porque la ley 1712 del 2014 obliga a que todas las entidades públicas tengan un directorio de sus servidores públicos y los contratistas de prestación de servicios que estén al servicio de la entidad. Entonces, esta es otra obligación contractual, es otra obligación legal, perdón, a la que ustedes estarían incumpliendo cuando no hacen las respectivas vinculaciones y registros de los contratos en el sistema. En este caso, por ejemplo, ingreso al directorio de servidores públicos y me voy a buscar a mí. La entidad como me tiene vinculado en el sistema, digamos que tiene mi información pública. Aquí es importante eh, resaltar que la información que se publica en el directorio en el cumplimiento de la ley 1712 del 2014 es información exclusivamente de formación académica y experiencia profesional. No se publican ningún tipo de datos personales que vulneren el derecho de la habeas data de la persona, entonces importante. Pero muy importante que ustedes tengan en cuenta que es una obligación de la entidad realizar las vinculaciones y los registros de los contratos para dar cumplimiento a la ley 1712. Y digamos que esta es la información básica que aparece dentro de la, del directorio por parte de las personas que estén vinculadas como servidores públicos y contratistas. Y ya por último, voy a dejar vamos al espacio de sugerencias y preguntas. No sé si tenemos preguntas, Angélica, y Claro que las sí. resolvemos. Claro que sí, Iván. Pues tenemos algunas que escogimos, la mayoría se repiten, entonces pues seleccionamos algunas. La primera es de Diana Isabel Galvis. Buen día. Si una persona de las que se retira no presenta la declaración de retiro de igual manera, ¿la entidad la debe retirar de Exiget o hasta que no la presente no se retira? Dos cosas. La primera es que el plazo para la presentación de la declaración de bienes y rentas de tipo retiro es dentro de los 3 días hábiles siguientes a la desvinculación del servidor público. En este caso, la Oficina de Talento Humano está en la obligación de recordarle a la persona que cumpla con esta obligación, pero si transcurridos estos 3 días hábiles la persona no realizó la declaración de bienes de tipo retiro, ya se puede proceder con la desvinculación. Y por último, muy importante informarle a la Oficina de Control Interno de Gestión y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad que esta persona incumplió con este deber legal para que ellos inicien el trámite pertinente.
Listo, perfecto. La siguiente pregunta. Si se trata de un servidor que se retira y al día siguiente se vincula de nuevo en otro cargo, ¿también debe hacer la declaración de retiro y otra de ingreso teniendo en cuenta que no se retira como tal de la entidad? Eh, eh, digamos que en este caso voy a hablar sobre hipótesis, ¿no? Yo presumo que la persona se retiró tal vez porque, no sé, renunció a un empleo en provisionalidad y se va a posesionar en un empleo de carrera administrativa. ¿Qué dice el acto administrativo? Que la persona renuncia al empleo que venía desempeñando, es decir, que se desvincula y que fue nombrado en otro empleo. En este caso, debe hacer los dos tipos de declaraciones, que es el de retiro y el de ingreso. Listo. Siguiente pregunta, Laura Cristina Montoya. Para vincular a los trabajadores se debe crear la planta de cargos. Ya realicé la solicitud y envié los soportes desde noviembre, pero a la fecha no me han ayudado con este tema, por lo cual solo se activan los usuarios, pero no se vinculan. ¿Esto afecta a la entidad? ¿La pueden sancionar? ¿Cómo podemos subsanar? De casualidad, ¿sabemos de qué entidades, Angélica? No. No. Vale. Para la persona que realizó la solicitud, por favor, radicar un requerimiento al siguiente correo. Es eva@funcionpublica.gov.co, solicitando el acompañamiento de un asesor por parte de la Dirección de Desarrollo Organizacional. ¿Esto por qué? Porque digamos que si se realizó la solicitud de la creación de la planta en el CIGEP, es importante que esta Dirección de Desarrollo Organizacional adelante el trámite para que ustedes puedan proceder a vincular a los servidores públicos. Y si se están incumpliendo con un deber legal establecido, sí, sí, porque como les decía inicialmente, el decreto 1083 del 2015 establece que son los representantes legales de las entidades los que deben garantizar la correcta operación, registro y actualización de la información en el sistema. Listo. Nos pregunta Viviana Andrea Morales. Cuando un funcionario realiza actualización de algún dato en la actualización anual, me creería yo que en la declaración anual, ¿de nuevo se debe verificar y aprobar la hoja de vida? ¿O con la que se realizó al inicio del vínculo laboral es suficiente? En este caso no está hablando es de hoja de vida. Eh, Cuando se realiza la validación previo a la posesión de un empleo público, digamos que la hoja de vida queda como en términos coloquiales cerrada para su modificación. Por lo general, no sé, un servidor público a los 6 meses de haber ingresado a la entidad y terminó sus estudios en un posgrado en la modalidad de especialización y quiere registrar ese título en el sistema. El servidor público nos va a solicitar a nosotros como oficina de talento humano que le habilitemos su hoja de vida para poder hacer el nuevo registro. Nosotros debemos proceder a habilitarle el registro y y cuando él ya haya registrado esa especialización, a volver a validar y a aprobar la hoja de vida. Muy importante que todas las hojas de vida de todos los servidores públicos de la entidad y de los contratistas de prestación de servicios estén validadas siempre. Listo. Nos pregunta Reinaldo Peña Redonda. Si como funcionarios de control interno constatamos que hay una hoja de vida que no está verificada y aprobada, ¿qué debemos hacer? Digamos, en este caso es solicitarle al jefe de talento humano que realice la verificación y la aprobación de la hoja de vida. Si la persona se rehúsa a cumplir con con esta obligación legal, es, se pasaría a informarle al representante legal. Y posterior a ello, pues digamos que si ya se inician, digamos que todas las instancias en materia disciplinaria que ustedes ya conocen, teniendo en cuenta que están incumpliendo una obligación legal establecida en el decreto 1083 del 2015. Gracias. Nos preguntan por acá otra de control interno de otra alcaldía. ¿Cómo se puede cambiar dentro de la plataforma CIGEP la estructura organizacional de la entidad?
En nuestro caso se cambiaron los nombres de las dependencias y al momento de asignar los nuevos secretarios les aparece el nombre de la dependencia anterior. Para la modificación de, vamos a mirarlo acá, para la modificación o creación de las plantas de personal, debemos realizar la solicitud al correo de soporte SIGEP 2 y debemos adjuntar el acto administrativo de modificación de la planta o de la creación y adjuntar el formato que les estoy mostrando en la proyección. Es este. Formato de creación de entidades, estructura y nomenclatura. Ese lo pueden descargar en la página como lo acabé de realizar. Y allí lo que nos va a solicitar es la información de los empleos de la planta de personal. Eh, es especificar nivel, denominación, código, grado, número de empleos, nombre de la dependencia, naturaleza del empleo y la clase de la planta, ya sea permanente, temporal o transitorio. Entonces diligenciamos ese documento y lo enviamos al correo de soporte SIGEP 2 junto con el acto administrativo de creación o modificación de la planta y estructura de la entidad. Listo. Nos preguntan, en caso de que como entidad solo requiere 2 años de experiencia y el empleado tiene más experiencia, ¿la entidad solo verifica la experiencia solicitada o todo lo que el empleado tiene subido en el CIGEP? Es, digamos que previo a la vinculación, como les decía, la aprobación de las hojas de vida debe ser completa, no únicamente de ciertos tipos de registros para el cumplimiento del empleo, ¿sí? Tiene que ser completa. Digamos que si hay registros en donde no hay documentos que soporten la información consignada, se le debe solicitar al servidor público que los elimine. Pero la información, o sea, el sistema no permite una aprobación sin la verificación de todos los registros de formación académica y experiencia. Listo. Por acá nos dicen, se va a contratar a una persona que estuvo como funcionario público, pero cuando se va a contratar no se deja desasociar como funcionario. Así que ha sido engorroso ya que el contratista aparece como funcionario y no hemos podido hacer ningún trámite. Por favor, en ese caso, no sé por qué pueda estar fallando el procedimiento dentro de la entidad, pero enviar el requerimiento al correo de soporte SIGEP 2 solicitando la eliminación del rol como servidor público, para que desde la mesa de soporte le eliminen ese rol y pues ya lo podamos activar como contratista. Yo creo que la última, Angélica, por favor. Vale, eso te iba a decir. Bueno, por acá nos dicen, si el colaborador que va a ingresar debe cumplir con un perfil específico y años de experiencia y en el... Ay, mentiras, esta ya repetida. Bueno, por acá otra. En el mes de enero fui nombrada como asesor de control interno. Antes venía como contratista de la misma entidad. Se me asignó el rol de control interno. Al ingresar a presentar la declaración de bienes periódica, me dice que no estoy vinculada a la entidad y no me permite. Se solicitó al área de talento humano que verificara y no le han dado respuesta. Uy, es que eso ya es un caso muy particular, Sí. pero en ese caso sí, digamos que la verificación se realiza con el área de talento humano. Nosotros desde acá no podemos solucionar esos casos tan particulares a menos de que sea alguna falla técnica ya muy específica. Listo, Iván, muchas gracias. Bueno, les ¿Vale? recordamos que antes de finalizar, registren su asistencia en el enlace que les acabo de dejar nuevamente en el chat de esta reunión y también está anclado en el chat de preguntas y respuestas para que se les pueda enviar la presentación y la grabación a las personas pues que hagan este registro. De lo contrario, no les llegará la información como ayuda de memoria. Iván, muchas gracias por tu espacio. No sé si tengas que decir algo adicional para cerrar este espacio. No, agradecerte a ti, Angélica, y digamos que enviarle un saludo. Esta capacitación iba dirigida específicamente a los jefes y a los equipos de talento humano
y a los equipos de contratos o gestión contractual de todas las entidades, ya sean del orden nacional y territorial, enviarles un saludo, recordarles que su labor en materia del manejo del personal de las entidades públicas es muy importante y más. Sobre todo, como les decía, en esta etapa de cierre y apertura de un nuevo periodo presidencial, recordarles, digamos que la importancia de su labor y nada, enviarles un saludo de parte del director de Empleo Público y nuevamente agradecerte por el apoyo, Angélica. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Damos por finalizado este espacio. Muchas gracias a todos.